Buenas tardes. Hoy vamos a revisar un artículo que se llama Semifold Plans for Mixed Level Designs. Este artículo se publicó en el año 2011 en la revista Quality and Reliability Engineering International. Los autores son Armando Ríos, James R. Simpson y John Wu. Entonces, miren, para entender el semifold, primero tenemos que explicar qué es el foldover. Entonces vamos a abrir vamos a hacer eso, vamos a abrir Design Expert. Y como todos sabemos, pues aquí en la diagonal tenemos los diseños 2 a la K, y fuera de la diagonal tenemos los diseños 2 a la K menos P, que pueden ser de resolución 3, resolución 4 o resolución 5 o superior, que serían los que están en rojo, amarillo y verde respectivamente. Entonces vamos a suponer que yo corro un 2 a la 5 menos 2. Si yo corro este diseño de resolución 3, me ahorro dinero porque en lugar de correr 32 experimentos, corro nada más 8, que es una cuarta parte. Pero el problema que voy a tener es que voy a perder información. Se me van a empezar a correlacionar algunas interacciones con efectos principales. Como vemos aquí, este diseño nada más me permite estimar los efectos de A, B, C, D, E y las interacciones B, C y B. ¿Por qué? Porque BD queda confundido con A, AD queda confundido con B, AE con C, AB con D, AC con E, e inclusive algunas interacciones de dos factores quedan confundidas entre ellas. Entonces pierde esa información. ¿Cómo podemos separar esa información? Pues una técnica, una práctica común es hacer un foldover, y el foldover no es más que agregar una segunda fracción del mismo tamaño. Hagan de cuenta que yo copio esto y hago un copy paste, lo pego abajo, pero todos los signos que aquí eran positivos van a pasar como negativos y todos los negativos van a pasar como positivos. ¿Y eso qué efecto va a tener? Pues que va a separar todas las interacciones de dos factores de los efectos principales, es decir, va a aumentar la resolución del diseño. Lo que antes era resolución 3, ahora se va a volver resolución 4. Vamos a demostrarlo. Yo le digo Design Tools, aumentar diseño, aumentar. Quiero hacer un foldover. Tenemos otras técnicas de aumentación que no vamos a ver ahorita, que son el semifold lo vamos a ver, pero más adelante, pero esta no la vamos a ver, el factorial de óptimo, el central compuesto y el superficie de respuesta de óptimo. Esas las dejamos para otro video. Entonces, ahorita nada más vamos a ver el foldover. Le voy a decir que quiero invertir todas las columnas. De hecho, en un diseño de resolución 3, siempre se invierten todas las columnas, es obligatorio para que podamos desacoplar los efectos de las interacciones de los efectos principales. En resolución 4 eso no se hace así, ahí se invierten ciertas columnas específicas para cada diseño. Por eso se dice que en resolución 4 hay planes de foldover específicos para cada diseño y para cada fracción. Pero en resolución 3 sí se invierten siempre todas las columnas, y cuando nosotros hacemos eso, lo que vamos a ver es que se van a separar los efectos principales de las interacciones. Y de hecho aquí yo también le puedo decir, por ejemplo, que deje todo en el mismo bloque. Recuerden que si este foldover lo corrí en condiciones diferentes a la fracción inicial, se recomienda ponerlo en otro bloque, pero ahorita voy a asumir que las condiciones son las mismas, que todo se corrió el mismo día, en las mismas condiciones experimentales, entonces no hay razón para asignar el foldover a un segundo bloque. Lo vamos a dejar en el mismo bloque y cuando me meto aquí a evaluación, podemos ver que efectivamente los efectos principales ya no tienen interacciones de dos factores y por lo tanto el diseño es de resolución 4. Aquí se ve claramente, tenemos interacciones de 2 con otras de 2, esto es resolución 4. Quiere decir que aumentamos la resolución del diseño. Ahora, ¿cómo hacemos un semifold? El semifold sería que en lugar de haber agregado 8 corridas, yo hubiera agregado nada más 4, por ejemplo, estas 4. Y me hubiera ahorrado las 4 que están abajo. En lugar de gastar 8
experimentos nada más hubiera gastado en 4. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues encontrando esas 4 corridas. ¿Cómo las vamos a encontrar? Pues hay un método muy específico para crear el semifold. Ahorita lo vamos a mencionar. Por cierto, ese método no está programado en Design Expert. O sea, tú no puedes llegar a Design Expert y decirle hazme un semifold porque no te lo va a construir. ¿Por qué? Porque para el semifold le tienes que decir 2 cosas. Primero, qué columna vas a invertir los signos y qué signos quieres tomar de esa columna. A ver, vamos a explicarlo, porque esto se vuelve un poquito confuso. Entonces vamos a explicarlo detalladamente. Espérenme. ¿Ya quedó? Ok. Entonces lo que vamos a explicar ahorita es el semifold. ¿Sí? Entonces, bien, fíjense bien, para crear un semifold yo necesito 2 cosas. Lo primero son las cadenas de aliases que salieron significativas. ¿Qué significa? Que si yo hago un experimento, por ejemplo, 2 a la 5 menos 2, ¿sí? Yo obtuve los resultados. Vamos a hacerlo de nuevo. Esta es mi fracción. Y vamos a suponer que te salieron significativos 3 efectos, el A, el B y el C. Entonces salieron significativos el factor A, el factor B y el factor C. Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser apuntar las cadenas de aliases de A, de B y de C. Esas cadenas son A igual a A más BD más C. B es igual a B más AD más CD. Déjenme lo reviso. Y C es igual a C más AE más BD. Déjenme lo vuelvo a explicar. Tú corriste un 2 a la 5 menos 2. Tienes una estructura de aliases, obviamente. Haces tu diseño de experimentos, sacas el ANOVA y te das cuenta que hay 3 factores que son significativos o 3 efectos que son significativos, el A, el B y el C. Apuntas las cadenas de aliases y lo siguiente que vas a hacer, vas a apuntar el número de letras que cada factor aparece a la derecha del signo igual. Por ejemplo, en todas las cadenas, por ejemplo, el A, ¿cuántas veces aparece? En la primera cadena aparece una vez, en la segunda cadena aparece una vez y en la tercera cadena aparece una vez. Entonces significa que el factor A aparece 3 veces. El B, aquí lo tenemos una vez, 2 veces, 3 veces. El C, 1, 2, 3. El D es 1, 2, 3, 4.
y el E es 1, 2, 3, 4. Este era 4 y este es 4. Déjenme lo reviso. Sí. Ok. Ganadores. ¿Cuáles son los que aparecen el mayor número de veces? Tanto el D como el E. Puedes seleccionar cualquiera de los dos. Me quedo con el D. Entonces, ¿de qué se trata esto? Fíjense bien. Así es como se construye el semifold. Como ya encontré que es el factor D el que debo de invertir, le digo Design Tools, aumentar diseño, aumentar con un semifold. Le digo que invierta el factor D y le digo que tome las positivas en D. Siempre se toman las positivas. Es decir, el semifold involucra dos pasos. Primero, crear un foldover en el que se invierte la columna D y después de ese foldover seleccionar las corridas que tienen signos positivos en la columna D. ¿Sí me explico? Es como si aquí hubiéramos creado un foldover, pero es un foldover en el que nada más se invirtieron los signos de D, que quiere decir que las columnas A, B, C y E se dejaron igual, nada más se invirtieron los de D, pero en esa fracción de foldover que nosotros creamos aquí, vamos a agarrar los que tengan positivos en D. Y cuando nosotros hacemos eso, se forma este diseño que tenemos aquí. Entonces le voy a quitar de nuevo el bloque 2, lo voy a asignar todo al bloque 1 y vamos a hacer la evaluación y nos damos cuenta de que el semifold logró separar algunos términos, no todos, por ejemplo, no logró separar BD y CE. Acá también queda correlacionado la BD, o sea, en dos cadenas, la AE y acá la AB y acá la AC. Y eso ya lo sabíamos desde antes. ¿Por qué? Porque el semifold ya lo hemos visto antes que no nos va a ayudar a aumentar la resolución del diseño. Únicamente es una técnica que nos sirve para verificar los resultados de la fracción inicial. Es decir, si nosotros queremos estar seguros de que los resultados que me dio la primera fracción son los correctos, puedo correr un semifold. ¿Qué pasa si me vuelven a salir los mismos resultados? Me detengo y construyo el modelo de regresión. ¿Qué pasa si salen diferentes? Bueno, pues en ese caso agregas la otra parte del semifold que habías guardado, que no corriste, y haces ahora el experimento completo. Y tu experimento ahora tendría 16 corridas porque se agregaría primero un semifold y luego la otra parte del semifold. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces alguien me va a decir, ¿y no sería equivalente a un foldover? No, porque las corridas no son las mismas. Los signos de un semifold no son los mismos que los de un foldover, aun si agregaste las dos partes del semifold, las corridas que tiene un foldover y las corridas que tiene un semifold con las dos partes del semifold no son no son los mismos signos. Acuérdense que son técnicas diferentes y las dos me van a llevar a un modelo correcto, pero lo que hace el semifold es que lo hace en dos pasos. Dice, yo no quiero gastar dinero en 8 corridas, nada más quiero gastarme ahorita 4 y si necesito las 4 las agrego después. ¿Sí? ¿Y cuál es la desventaja del semifold? Que probablemente no vas a obtener el mismo nivel de balance y de ortogonalidad que obtendrías si hubieras corrido un foldover desde el principio. Pero vas a obtener la ventaja de que te puedes detener a la hora de hacer nada más 4 corridas sin tener que hacer 8. Es decir, te puedes ahorrar 4 experimentos. Entonces, en ese sentido, el semifold pues tiene ventajas y desventajas como todo en estadística. Ahora, ¿de qué se trata este artículo? Ya que entendimos que es un semifold, que esencialmente es la mitad de un foldover, ahora lo vamos a aplicar a diseños de niveles mixtos y me van a decir cómo se hace eso. Bueno, pues más bien existe un investigador que se llama John Woo, que desarrolló diseños de niveles mixtos fraccionados. Él desarrolló fracciones y aquí vemos las fracciones, ¿sí? Estas fracciones son muy útiles porque te ahorran muchísimo dinero.
Por ejemplo, este diseño tiene 30 corridas, pero es para un 2 a la 6, 3 a la 1, 5 a la 1, 6 a la 1, 7 a la 1. Si calculas el número de corridas que tiene el factorial completo, pues es una cantidad enorme. Por ejemplo, este 2 a la 4 serían 16 por 3 y luego multiplicarlo por 5. Este sería 3 a la 1 por 5 a la 1 por 6 a la 1 por 7 a la 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este, por ejemplo, tiene 4 factores a 2 niveles, 1 a 3 y 1 a 5. Este tiene 1 a 3 niveles, 1 a 5, 1 a 6 y 1 a 7. Y este tiene 6 a 2 niveles, 1 a 3, 1 a 5, 1 a 6 y 1 a 7. Son diseños muy grandes que, sin embargo, él logró fraccionarlos. Más adelante, en casi al final de esta serie de videos, vamos a darnos cuenta de que estas fracciones, aunque son muy buenas y son muy útiles, para llegar a ellas es muy difícil porque tienes que hacer un trabajo de programación que involucra búsqueda exhaustiva, hacer un programa en MATLAB y que la computadora esté buscando la fracción óptima, y eso puede tardar mucho tiempo y no es muy eficiente. Sobre todo si los diseños son muy grandes, el número de combinaciones crece demasiado y la computadora se tarda demasiado en encontrar la fracción óptima. Nosotros desarrollamos hace poquito, en el 2009 aproximadamente, 2019, un algoritmo llamado NOVA, que significa Near Orthogonal Balance Arrays, que te va a ayudar a crear estas fracciones sin necesidad de usar una computadora, sin necesidad de usar búsqueda exhaustiva. Nada más necesitas un algoritmo que viene en el artículo y una hoja de cálculo de Excel, y es todo lo que se necesita. Bueno, pero por aquellos años del 2011, cuando no existía el método NOVA, existía nada más las fracciones que creó John Woo para niveles mixtos, y también él desarrolló los foldovers para esas fracciones. ¿Cómo lo hizo? Pues rotando los niveles que aparecen aquí en las columnas, hizo lo que él llama una rotación, y de esa manera logra hacer un foldover. Es decir, aquí ya no invierte el signos de columnas, porque acuérdense que en niveles mixtos ya no tenemos nivel bajo y nivel alto, que sería -1 y 1. Ya tenemos, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y lo que él hace para hacer una analogía de lo que sería cambiar de -1 a 1, él hace una rotación. Por ejemplo, dice, el nivel 1 lo cambia a 2, el 2 lo roto a 3 y el 3 lo roto de regreso a 1. A eso es a lo que él le llama una rotación. Y así es como se construyen los foldovers para las fracciones de diseños de niveles mixtos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros con este artículo? Dijimos, ok, si John Woo ya desarrolló los foldovers, ahora nosotros vamos a hacer el semifold. Es decir, este foldover que él inventó, nosotros lo vamos a recortar a la mitad. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos una analogía de lo que existía en diseños de 2 niveles. Porque en diseños de 2 niveles el semifold es la mitad del foldover. Aquí es exactamente lo mismo. Si tú tienes el foldover para un diseño de niveles mixtos, nada más lo partes a la mitad y a eso le vamos a llamar semifold para diseños de niveles mixtos. ¿Cómo lo vamos a encontrar ese semifold? Se hizo búsqueda exhaustiva. Y sí fue posible, ¿por qué? Porque acuérdense que esta parte que tenemos aquí de foldover, ¿sí? Ya es más chiquita que el factorial completo. Entonces, si de hecho a él le costó trabajo sacar la fracción inicial del factorial completo, a nosotros nos costó menos trabajo sacar el semifold del foldover completo. ¿Por qué? Porque ya teníamos nosotros menos corridas, entonces sí era posible hacerlo fácilmente en la computadora y no se tardaba demasiado tiempo. De todos modos, eso no significa que haya sido un trabajo sencillo. Tuvimos que programar, tuvimos que trabajar, hacer muchos programas en MATLAB y sí nos costó trabajo. Pero finalmente llegamos a la conclusión de que sí se podían crear los semifolds, y aquí vemos los semifolds. Si ves aquí, este es el foldover, su semifold, foldover, semifold y foldover y semifold. Es decir, ya no tenemos abajo el foldover completo, sino que ya lo recortamos a la mitad
y de esa manera nos ahorramos dinero. Y esa es la conclusión del trabajo. Y una explicación del artículo. Y obviamente hay muchos detalles que tienen que ver con estadística, por ejemplo, con el GBM, que se le llama General Balance Matrix, Metric, perdón, o índice de balance general, GBM, General Balance Metric, que es el criterio que nosotros usamos para seleccionar el semifold óptimo. ¿Y cómo funciona este criterio? Bueno, pues lo único que hace es que para cada submatriz de tu diseño te saca un número que va a indicar qué tan balanceado está. Por ejemplo, qué tan balanceado está para efectos principales, qué tan balanceado está para interacciones de dos factores, qué tan balanceado está para interacciones de tres. Y estos tres numeritos que vemos aquí es lo que nos va a decir si el diseño está balanceado. Por ejemplo, punto 7, 16 y 119.3, pues es típico en un diseño de niveles mixtos. ¿Por qué? Porque los efectos principales van a estar más balanceados y conforme nos vayamos moviendo hacia interacciones de 2, de 3 factores, de 4, el desbalance va a ir aumentando. Entonces, normalmente siempre vamos a tener un 0 al principio y estos van a ir aumentando de tamaño, pero eso es completamente normal. Este es el criterio que nosotros usamos para saber cuál era la fracción óptima cuando realizamos la búsqueda exhaustiva para seleccionar el semifold de óptimo para cada fracción que él construyó. Entonces, el criterio de búsqueda fue el índice de balance general, ¿sí? El GBM. Y pues con eso terminamos el artículo. Entonces, ¿qué conceptos son importantes de este artículo? Lo que es un semifold, lo que es un foldover, lo que son diseños de niveles mixtos, lo que es búsqueda exhaustiva y lo que es el GBM o índice de balance general. Ok, pues gracias y nos vemos en el siguiente video.